Hola a todos, buenas noches. Continuamos entonces con esta parte práctica en la cual vamos a utilizar algunos de los comandos que estábamos revisando en este módulo 3. ¿Ya? Eh, bueno, la terminal de Windows, conocido como el command, es lo que tenemos acá, ¿cierto? Este es nuestra interfaz, nuestra CLI o interfaz de línea de comando, conocido como el command. La forma de acceder a ella, ¿cierto? Es como nos decía, o una de las formas, como nos decía el propio, el contenido del CyberOps. Podemos ingresar CMD o simplemente buscar el, el ejecutable, ¿cierto? O acceso directo si alguien lo tiene configurado. Algunos de los comandos básicos, por ejemplo, y esto es importante para cuando participemos en algunos ejercicios de CTF o cuando queramos reconocer al menos nuestra propia máquina o otras máquinas, ¿cierto? Es el Who am I, ¿cierto? El Who am I. ¿Y qué me dice? ¿Con qué usuario y cuál es el nombre del equipo? ¿Cierto? Siempre es importante porque cuando tenemos distintos usuarios, ¿cierto? O queremos reconocer el nombre del equipo, es importante al menos utilizar este comando, ¿cierto? Y este comando prácticamente es utilizable en cualquier sistema operativo, ¿ya? Vamos a crear un directorio en nuestro escritorio para poder ir almacenando o poder realizar aquí las prácticas que vayamos haciendo. Habíamos dicho que con el comando dir nos listaba el directorio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si yo ingreso el comando dir, me lista el directorio, pero de este usuario, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está dentro del usuario Johan es lo que ustedes pueden ver acá, prácticamente los directorios por defecto. Si yo quiero ingresar a uno, ¿cierto? En este caso lo vamos a hacer al escritorio para que sea para que podamos ir asociando lo que estamos haciendo. CD, habíamos dicho que desktop. Habíamos dicho que con CD nosotros hacemos ingreso y con CD dos puntos nosotros vamos a retroceder, ¿cierto? Entonces yo puedo decir CD dos puntos y retrocedo, ¿cierto? Nuevamente al usuario Johan que está dentro de C, directorio user, después el usuario Johan, ¿cierto? Ingresamos nuevamente a desktop, que sabemos que es el escritorio, que es lo que nosotros podemos ver actualmente. Si hacemos un dir, nos va a decir que hay al menos estos tres directorios, acceso directo, lo que tenemos ahí, el Office y este directorio que dice currículum forense, ¿cierto? Ya conocemos al menos estos tres comandos, whoam I y el cd, ¿cierto? Cd para ingresar, cd dos puntos para retroceder y vamos a crear un directorio con el mkdir y le vamos a poner cyberops, ¿cierto? Nos damos cuenta que se creó acá, ya ese es nuestro escritorio. Ya, y ya estando, ¿cierto? Dentro de CyberOps, lo que nosotros vamos a realizar para poder hacer este ejercicio de eh, de los metadatos es un archivo, ¿cierto? Vamos a crear un archivo y vamos a descargar una imagen de internet para ver cuáles son los metadatos que nos crea, ¿cierto? Entonces, para crear un archivo, lo podemos crear de forma manual con blog de notas o con alguna herramienta de Office, da lo mismo. ¿Ya? Aquí vamos a crear un blog de notas
¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos acá? Con un eco, ¿cierto? Y este es el contenido que está dentro del archivo y se va a guardar, ¿cierto? En un archivo que si no existe se va a crear, ¿ya? Que tiene de nombre archivo.txt. Entonces CyberOps, ese directorio que acabamos de crear que estaba vacío, si lo listamos, ¿cierto? Nos va a decir que eh, existe solamente ese archivo, ¿ya? De nombre archivo. Si le hacemos un type, que es como el cat en Linux, si hacemos un type nos va a mostrar el contenido del archivo, ¿cierto? Nos dice este es el archivo. Si nosotros quisiéramos insertar otra segunda línea, eco, esta es la segunda línea. Esto es importante porque a veces nos genera eh, es de utilidad, ¿cierto? Cuando nosotros queremos insertar nuevas contraseñas, por ejemplo, en un diccionario, o queremos insertar alguna nota o algún mensaje sin necesidad de tener que abrir el archivo y manipularlo. ¿Ya? Aquí, ¿qué va haciendo? Con el doble mayor que, lo que hace es que va a escribir en una línea siguiente em, lo que se está, el mensaje, que en este caso fue, esta es la segunda línea, ¿cierto? Entonces hacemos nuevamente un type, nos damos cuenta que tenemos dos líneas al menos, ¿cierto? Y si revisamos el archivo, eso es lo que tenemos, ¿ya? Si ahora yo quisiera nuevamente eliminar eso y dejar solamente la primera línea, se hace lo mismo, pero solamente con un mayor que, ¿ya? Vamos a descargar una alguna imagen, ¿ya? Pueden descargar imagen de lo que ustedes quieran, ¿ya? Costa Mercante le vamos a poner Santiago y lo vamos a guardar en CyberOps, ¿ya? Entonces si hacemos un dir en CyberOps, ahora nos damos cuenta que hay dos archivos, ¿cierto? Un archivo de texto y un archivo JPG, que es el que acabamos de descargar, ¿cierto? Entonces si hacemos un dir menos R al directorio CyberOps, ¿cierto? Lo que nos va a mostrar es qué archivo, ¿cierto? ¿Cuáles de estos archivos tiene el Alternata Data Stream? ¿Cierto? Que en este caso el archivo Santiago, ¿cierto? Como fue descargado, viene con un metadato de zona, ¿cierto? ¿Y qué habla en realidad el metadato de zona? No nos habla sobre la geolocalización de cuándo o dónde se tomó esa imagen, ¿ya? Existen tipos de metadatos que están asociados a eso. Por ejemplo, si alguien saca alguna foto y esa foto, la cámara está guardando esos metadatos, ¿cierto? Que es la fecha, la cámara, eh, hasta incluso en los teléfonos la geolocalización. Con otras herramientas, por ejemplo con Foca o con Exif Tool en Linux, podemos obtener ese tipo de metadatos. ¿Ya? Los Alternate Data Stream están asociados a datos o a información que está dentro de archivos. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de la zona, estamos hablando del origen. ¿Ya? Entonces, acá deberíamos nosotros obtener cuál es el origen de este archivo santiago.jpg. ¿Ya? Entonces hacemos un dir tradicional, que es como un ls, nos muestra que está archivo y Santiago, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos acá. Archivo y Santiago. Si hacemos entonces un dir
diagonal R nos muestra el alternate data stream, nos muestra que tiene ahí un archivo, un dato, ¿cierto? Nos muestra que tiene un dato, ¿ya? Em, Existe un programa, ¿cierto? Que está acá en documento. El Alternate Stream View, ¿ya? Que es de fabricación de MacPau, si no me equivoco. Descargable, gratuito y nos sirve para poder ver los metadatos. No, perdón, ese no es el aplicativo. Ya, entonces queremos ver el CyberOps, ¿cierto? Escaneamos y nos dice que uno de los archivos, que en este caso es santiago.jpg, ¿cierto? Contiene un identificador de zona, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que entrega. Bueno, nos muestra ahí también otro tipo de datos. Y entonces con el comando more y menor que, en este caso, y aquí tiene que ser textual, ¿ya? Tenemos que aquí copiar textual el nombre del archivo con su metadato, ¿ya? Es lo que acabamos de hacer acá. Este es el comando que acabamos de ingresar y nos dice que eh, el Zone ID, ¿cierto? Nos arroja el 3 que cuando es el número 3 es de internet, ¿cierto? El 0 es a nivel local, el 1 es intranet, el 2 una red segura y el 3 es internet. En este caso lo acabamos de descargar, ¿cierto? Era de acá. Eh, Nos muestra también la URL de origen, ¿cierto? Que fue por Google. Y la URL donde estaba, ¿cierto? Donde estaba alojado y el nombre real. ¿Ya? Ese era el nombre que traía es el archivo, ¿cierto? Cuando yo lo iba a descargar y yo lo modifiqué y le puse Santiago, pero ese era el nombre, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, los metadatos que trae ese archivo, ¿cierto? Que yo no le hice nada, solamente lo descargué, pero venía con metadatos. ¿Qué significa eso? Que venía con el origen. ¿Y cuál es el origen? A través de Google y el sitio, ¿cierto? El sitio con su respectiva ruta, ¿cierto? Si nos damos cuenta, lo obtuvimos de acá. ¿Ya? Eso es lo que podemos lograr, ¿ya? Ese tipo de información. Si queremos información ya más precisa de otro tipo de datos, eh, con metadatos, o sea, hay herramientas como Foca o ExifTool. Eh, Hay algunos sistemas o software que nos sirven para poder eliminar estos metadatos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando pasamos eh, un archivo por WhatsApp, los metadatos se eliminan los anteriores y quedan con unos datos propios de WhatsApp, ¿cierto? Entonces la trazabilidad ahí ya es más compleja y distintas otras herramientas. Vamos ahora a esconder, ¿cierto? Un archivo para ver si con estos metadatos nos lo reconoce, ¿ya? Que cuando hacemos ejercicios de STF esto es bien utilizado, ¿ya? También se puede, lo vamos a estudiar la próxima semana. En Kali hay herramientas ahí un poquito más precisas, pero al menos en un entorno de Windows también podríamos hacer algunas cosas.
¿cierto? Con type santiago.jpg, ¿cierto? Y le decimos que lo vamos a insertar en archivo.txt, ¿cierto? Y acá es importante, dos puntos, santiago.jpg, ¿ya? Que si el comando está bien aplicado, ¿qué significa que hicimos ahí? Que la imagen, ¿cierto? De Santiago, ¿cierto? La que acabamos de descargar, el santiago.jpg, lo guardamos dentro del archivo que tenía como nombre archivo.txt, ¿cierto? Entonces, si hacemos un dir nuevamente dentro de CyberOps, tenemos el archivo Santiago y el archivo de nombre archivo.txt, ¿cierto? Los mismos que hemos tenido siempre. Y si hacemos un dir diagonal R, nos damos cuenta que eh, Santiago, el archivo Santiago, que siempre ha estado, contiene el identificador de zona, que ya lo teníamos estudiado y trabajado, pero que archivo, ¿cierto? El archivo de texto que teníamos, ahora contiene un archivo JPG de nombre Santiago, ¿ya? Que está como metadato, ¿ya? No es apreciable a simple vista. Aquí dentro de este archivo, que es un TXT, tenemos escondido, ¿cierto? Guardado una imagen, ¿ya? Un JPG. Entonces vamos a ver nuevamente con la herramienta si lo reconoce. Ya, ahí están, ¿ven? Nos dice que en archivo, este era el que teníamos anteriormente, en santiago.jpg hay un archivo de zona, y nos dice ahora que en archivo.txt, ¿cierto? El archivo de texto, está el archivo santiago.jpg, ¿cierto? Entonces la herramienta, al menos el Alternate Stream View, nos sirve para revisar si estos archivos contienen algo oculto, ¿ya? Y también nos sirve para poder extraerlo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a extraer? Botón derecho, ¿cierto? Y export al escritorio para que lo veamos. Y ahí está. Acá está el archivo. ¿Ven? Lo acabamos de exportar. Estaba dentro del archivo TXT, ¿cierto? Lo exportamos y está ahí ahora eh, afuera. Así es como muchas veces se pueden pasar porciones de código o se puede esconder información, ¿ya? En muchos CTF hay tipos de ejercicios así, ¿ya? Donde hay archivos que el archivo en sí no contiene, en este caso, ¿cierto? La bandera, pero sí está dentro de otros archivos, ¿ya? Entonces es importante al menos revisarlo, ver sus metadatos, hacerle un poco de alguna técnica de forense, revisar si es que ha sido modificado, darle o al menos evaluar si es posible ver la trazabilidad, ¿cierto? Si fue descargado, si fue manipulado, etcétera. Ya, eso al menos eh, con el ADS, ¿cierto? Con el Alternate Data Stream. ¿Ya? Eh, bueno, si quedan dudas sobre esto, lo vamos conversando, ¿cierto? Tenemos ahí nuestro canal de Telegram para poder ir resolviendo algunas dudas. Em, la idea es que lo apliquen, ya lo traten de utilizar para poder revisar si al menos todos van eh, aplicando los conceptos, ¿ya? Que ese al menos es el objetivo.
Ya con el comando cls nos limpia, ¿cierto? El terminal. Al menos entonces ya conocemos algunos comandos, el whoami, ¿cierto? ¿Quién soy? El cd para movernos entre directorios. Tenemos también el mkdir, ¿cierto? Para crear directorios. Tenemos el echo, ¿cierto? Que nos sirve para crear archivos, para crear txt o para insertar información dentro de archivos. Tenemos el dir diagonal r, ¿cierto? Tenemos el type. em, Eso hasta el momento de lo que hemos visto, ¿ya? Eh, Vamos a ver algunos otros, algunos básicos, ¿ya? Básicos, bien básicos, pero necesarios, ¿ya? El objetivo es que luego de esto, de esta pequeña cápsula, al menos sepamos posicionarnos cuando alguien nos dice, oye, pero los fundamentos, ¿ya? Es difícil eh, empezar a correr si no sé caminar, ¿ya? Entonces al menos los fundamentos los deberíamos tener en esta pequeña cápsula, ¿ya? Los de los metadatos quizás un poquito más complejo, más avanzado entenderlo, pero es parte de lo que nos entrega la currícula del CyberOps. Entonces, uno de los comandos más utilizados por todos, el ipconfig, ¿cierto? Que nos muestra el ipconfig, principalmente mi configuración de red, ¿ya? Ojo con esto, que puede ser redundar en lo mismo, pero recordemos las diferencias entre la IP privada y la IP pública, ¿cierto? La IP privada es la que está del router hacia adentro, ¿cierto? La IP privada del router hacia adentro. Y esa IP privada yo la veo con el ipconfig, ¿cierto? Si hay otro, tengo otro computador, tengo eh, o el teléfono conectado al router, la tele o lo que ustedes tengan, va a estar trabajando dentro del mismo segmento de red, ¿cierto? Dentro del mismo segmento de red. En este caso, esta IP, ¿cierto? ¿Qué máscara tiene? Tiene máscara prefijo 24, ¿cierto? 255.255.255.0, ¿cierto? Los tres primeros octetos corresponden a red y el cuarto a host, con el gateway, ¿cierto? En la IP que tenemos acá, ¿ya? Eh, Nuestra IP privada, ¿ya? Entonces probablemente si tenemos otro computador, ¿cierto? Conectado, va a estar dentro de este segmento. O si nosotros estamos trabajando con una máquina virtual y levantamos otra máquina en el mismo equipo, debería estar en el mismo segmento, ¿ya? Ahí va a depender si alguien está trabajando con máquinas virtuales o está haciendo la revisión a través de su anfitrión, ya de su equipo anfitrión. Pero es importante reconocer el segmento, ¿ya? Porque a veces en algunos ejercicios nosotros debemos levantar una VPN, ¿ya? Por lo tanto, al levantar esa VPN, pertenecemos a otro segmento de red, ¿ya? Entonces, muchas veces alguien dice, oye, pero no estoy llegando al servidor. Claro, no llega porque la VPN no se levantó, ¿cierto? No estoy en el mismo segmento de red, ¿ya? Entonces, y la IP pública es la IP que me entrega mi proveedor de internet, ¿cierto? Esa es una IP dinámica, ¿ya? Que va cambiando. ¿Con qué frecuencia? Con la que el proveedor estime conveniente, con la que ellos manejen. Esta IP es con la que me conoce el mundo, ¿cierto? La IP pública, ¿ya? ¿Y cómo yo la verifico? A través de algún navegador, My IP address, ¿cierto? O conocer mi IP o My IP. Hay distintas formas de poder revisarlo, ¿ya? Entonces con el ipconfig, la IP privada. Ya, ¿qué más de los más utilizados? Al menos acá con el ipconfig nosotros podemos ver nuestra IP, nuestra puerta enlace, es cierto, el gateway, que es el router, a menos que estemos con alguna máquina virtual y nos esté entregando como gateway una IP del mismo equipo, y al menos la máscara. ¿Ya? Si queremos ver nosotros
la MAC, ¿cierto? Que es la dirección física, ¿cierto? Recordemos que la MAC es una dirección que es propia de la tarjeta de red, ¿ya? Cada tarjeta de red viene con una MAC asociada, ¿ya? Se puede cambiar, se puede suplantar, sí, pero independiente, si yo no lo hago, ¿cierto? De forma voluntaria, siempre voy a tener yo la misma MAC, porque esa MAC es el identificador de esa tarjeta, ¿ya? De esa tarjeta de red. Bueno, eso entre otras cosas. Otro comando ampliamente utilizado y que sí o sí debemos conocer es el comando ping, que nos sirve para ver si tenemos conexión con algún equipo, ¿ya? Que no necesariamente, que a veces ahí nosotros nos confundimos cuando a veces estamos trabajando o ejercitando, ¿cierto? Queremos comprobar conectividad con algún equipo para poder comprometerlo, pero si el equipo está con alguna medida de seguridad en la cual no permite responder el protocolo ICMP, no me va a responder ping, ¿cierto? No va a responder. Entonces yo puedo pensar que no existe el servicio, que está abajo, ¿cierto? Que no está levantado ese servidor o esa IP, lo cual podría ser una equivocación. ¿Ya? Entonces el comando ping sí me sirve para revisar si es que hay conectividad, pero al de no haber, no necesariamente indica que no está levantado, ya puede estar bloqueado la respuesta. Entonces podemos hacer ping y aquí se puede ingresar el, el dominio, ¿cierto? El nombre como la IP, ¿ya? Por ejemplo, hagámosle a Cisco a ver qué responde. Ya, Cisco nos respondió y, por ejemplo, eh, a ver, la U mayor, ya, la U mayor no responde. Ya, emol.cl. Ustedes le pueden hacer ping a la página o al sitio que ustedes estimen conveniente. Un ping no es un ataque de ninguna forma, ni tampoco es un escaneo. Es solamente revisar si estoy conectado. O sea, si tengo llegada. ¿Ya? Es solamente eso. Ahora, si nos damos cuenta, si alguien no sabe la IP, por ejemplo, para después hacer algún tipo o ejecutar alguna herramienta, al hacer ping nos devuelve la IP. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo importante? Nos dice, por ejemplo, si analizamos acá el ping que le acabamos de hacer a Cisco, eh, nos dice que se envían, en este caso, Windows trabaja con cuatro paquetes, ya en Linux queda esto continuo. Si yo no le digo que son cuatro paquetes, queda constantemente enviando. Y lo que es importante, ¿cierto? Rescatar acá es el TTL, ¿ya? Que es el time to life o tiempo de vida del paquete. Entonces el TTL es en este caso 128 y que nos dice que es un sistema Windows, ¿ya? Cuando la respuesta es con un TTL de 64 puede ser un sistema Linux o Mac, ¿ya? Eso es importante al menos para poder reconocer cuál es a quién me estoy enfrentando en este caso, ¿cierto? Entre comillas enfrentando, ¿cierto? Pero a quién voy a analizar, ¿ya? O si tengo comunicación o no. ¿Ya? Si me devuelve un TTL 64 o aproximado, puede ser un Mac o un Linux. ¿Ya? Si es 128 o aproximado, estamos hablando de em, Microsoft, ¿ya? ¿Cierto? De Windows. Ya, para no extendernos tanto, algunos otros comandos que son eh, claves. Esto por una parte, ¿cierto? Es solamente para que nos familiaricemos, pero
tenemos múltiples variantes de estos comandos, pero la idea es que al menos conozcan eso y lo primero que hicimos sobre los metadatos y algunos comandos de usuario, ¿cierto? Por ejemplo, net user, con el comando net user, que son ya comandos sobre usuarios, nos indica la cantidad de usuarios que se han creado, en este caso solamente el usuario Johan y una cuenta por defecto. Entonces nosotros podemos decir ya, pero podemos crear otros usuarios, ¿cierto? Si yo tuviera aquí más usuarios creados, eh, aparecerían, ¿cierto? Lógico que sí. Entonces el comando para crear otros usuarios es net user, ¿cierto? Bueno, incluso antes de pasar a crear otro usuario, para saber más sobre ese usuario, ¿cierto? Es lo que tenemos acá. Eh, el comando net user y ya nos entrega el nombre completo, con el cual obviamente se instaló el sistema operativo, el último cambio de contraseña, ¿cierto? Cuando expira, si hay alguna configuración eh, de, de política en cuanto a los cambios de contraseña, cuándo fue la última vez que se cambió, si solicita o no solicita contraseña, ¿ya? A qué grupo pertenece, etcétera. Para yo poder crear otro usuario a nivel, habiendo ejecutado el command a nivel usuario, no debería permitirme crear usuario. Con el comando netuser, por ejemplo, voy a crear otro usuario. Y esta es la forma, ya, netuser, el nombre, la contraseña y add. ¿Ya? ¿Y qué me dice? Acceso denegado. ¿Cierto? Entonces debería yo ejecutar esto como eh, administrador. ¿Cierto? Ahí en el símbolo, ejecutar como administrador, botón derecho, ejecutar como administrador. Y acá ya tengo el command, pero como administrador, ¿cierto? El usuario es el mismo porque no tengo otro usuario hasta el momento, pero estoy como ejecuté al menos el command como administrador. Y ahora la teoría me dice que sí debería poder crear otros usuarios y poder eliminar usuarios y poder cambiarle la contraseña a los usuarios. Y por eso es clave mantener protegida la contraseña o la cuenta de administrador. Ya, por eso siempre en los ejercicios, en los CTF, se busca alcanzar al usuario root o al usuario administrador, porque me permite esto. ¿Ya? Me permite crear usuarios, me permite modificar usuarios, eliminar, cambiarles contraseñas, etcétera. Entonces, net user, hemos dicho, ya vamos a crear otro. Ya, ese es nombre y contraseña. Y ahora, ¿cierto? Nos dice que se ha completado el comando correctamente. Y si hacemos un net users, nos dice que tenemos ya dos usuarios, ¿cierto? Y así podría yo crear muchos usuarios. O crear un usuario para poder hacer persistencia, o etcétera. Eh, Vamos a cambiarle la contraseña. ¿Ya? El comando para cambiar la contraseña es bueno, antes veamos qué hay sobre ese usuario. La cuenta está activa, ¿cierto? Se creó cuando, hoy día, se acaba de crear, ¿cierto? Y solamente está creado, no tiene mucho más porque no lo configuramos nada a ese usuario. Para cambiarle la contraseña a un usuario, ¿cierto? Es netuser, el nombre del usuario y la nueva contraseña. Por ejemplo, estamos ahí. ¿Ya?
Y es así de simple. Ahí ya se cambió la contraseña al usuario Roberto. ¿Ya? Y para eliminar el usuario, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo que para crearlo. Net user y nombre de usuario, pero en vez del add le vamos a poner el delete. ¿Cierto? Y si hacemos un net user nuevamente, ya nos damos cuenta que solamente está el usuario inicial y no tenemos otro usuario. ¿Ya? Así que eso es, señores, en esta primera parte práctica ya vimos aquí varios comandos, ya varios comandos. Todos estos comandos tienen un montón de variantes, de matices, de atributos, las cuales vamos conociendo de a poco a medida que vamos necesitando, pero el consejo es el mismo que les di al comienzo, que los vayan anotando, ¿ya? Porque después ustedes van a decir, oye, pero yo sé crear usuario, pero no me acuerdo. Yo sé eliminar usuario. Yo sé crear directorios, sé crear archivos de texto, sé ver metadatos, sé ver cuándo expira una contraseña, sé ver cuándo se creó un usuario, pero no lo recuerdo, ¿cierto? Van a recordar que sí lo hicieron, que sí lo vieron, pero no van a saber hacerlo. Por lo tanto, el consejo es que tomen los apuntes, porque durante el curso los vamos a seguir aplicando. Repasen, obviamente repasen y eh, traten de ir ejecutando los comandos que aparecen en el programa, ¿ya? En el módulo al menos, ¿ya? No pasa nada, vayan ejecutando comandos, por eso se recomienda que lo trabajen en una, en una máquina virtualizada, ¿ya? En caso de cualquier cosa, pero vamos a ir ahí de a poco profundizando y agregando más comandos. Así que eso, señores, buenas noches y voy a quedar atento ahí a sus dudas.